Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, Gracias nuevamente por conectarse en esta nueva sesión. Esta es la quinta sesión de nuestro curso sobre derechos reales en la práctica. Así que les agradecemos mucho que se conecten y se den un tiempo para poder aprender, para poder compartir algunas cosas, algunos conceptos, sobre todo cuestiones prácticas, ¿no? Cuestiones prácticas. Es un curso práctico, acá no vamos a hablar mucho de dogmática, ni de teorías, ni de naturalezas jurídicas, así que vamos a entrar de llano, de frente, en un aspecto operativo, principalmente operativo, que está enfocado en delinear algunos conceptos que todos debemos saber y también dar muchos, bastantes tips que se pueden utilizar en el ejercicio profesional. En este curso además se han, eh, digamos, inscrito muchos abogados, muchos colegas, así que les agradecemos siempre la confianza y el tiempo que ustedes se dan para poder asistir a las clases que yo eventualmente doy, digamos, compartir todo lo que acá podemos aprender. Miren, hoy vamos a hablar sobre la propiedad, ¿de acuerdo? Sobre la propiedad. Recuerden que en las sesiones anteriores ya hemos tenido 4 sesiones. Las 4 sesiones completas están en nuestro canal de YouTube. Cada sesión tiene 1 hora y media, de repente un poco más de duración, así que siempre pueden acceder a esa información, ¿de acuerdo? Hemos hablado sobre la teoría general de los derechos reales, hemos hablado sobre la posesión en la segunda sesión, en la tercera sesión hemos hablado sobre la defensa de la posesión, ahí hemos dado mucha información práctica sobre los interdictos, sobre la defensa extrajudicial de la posesión. Recuerden que hemos analizado el 920 del Código Civil, que es un artículo extenso, pero que necesitaban muchas precisiones de índole operativa principalmente, ¿de acuerdo? La sesión anterior la dictó David Landauro, que es abogado en mi estudio, y experto también en temas civiles y en temas de contrataciones públicas. Yo he seguido también esa transmisión, así que sé que le ha ido súper bien y ustedes han podido aprovechar también la información que les ha dado él. Ahora voy a hablar sobre la propiedad, ¿de acuerdo? Tengo como 100 diapositivas para esta sesión. Muchas de ellas son inéditas, porque recuerden ustedes que constantemente nosotros estamos renovando el material que utilizamos para nuestras sesiones, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Disculpen los pocos minutos de demora que he tenido, pero a veces el tema del estudio, de la oficina nos absorbe y bueno, pero ya estamos aquí. Bien, también los invito a quienes están en el Zoom. Hay más de 200 personas en Zoom, que si quieren pueden prender sus cámaras para verlos. Sé que hay algunas cámaras prendidas, así que qué gusto saludarlos, qué gusto conocerlos también. Y arrancamos, ¿de acuerdo? A ver, este es el artículo base de propiedad, ¿de acuerdo? Voy a reiterar, amigos, la diferencia conceptual entre lo que es posesión y lo que es propiedad. Acá hay un debate muy interesante, ¿ya? Porque fíjense que para algunos autores la posesión es un derecho real mucho más importante que la propiedad y para otros viceversa, ¿no? Por ejemplo, la tesis que dice que el derecho de posesión es mucho más importante, siempre están enfocados en esa materialidad, ¿no? Recuerden que la posesión es una situación de hecho. Yo decía la semana pasada, la posesión es hecho, la propiedad es derecho. Y el derecho, en buena cuenta, viene a ser una ficción. El derecho es una creación del ser humano. El derecho no existe, materialmente no lo podemos sentir, no lo podemos tocar. Es producto de la evolución social que hemos tenido en el mundo y hay muchas teorías sobre eso en la filosofía, en la teoría general se estudia, pues la teoría del contrato social, etcétera, que ustedes ya saben bien, ¿verdad? Eh, entonces, hoy voy a hablar sobre propiedad. Propiedad siempre va a ser derecho, propiedad va a tener, de acuerdo a cada legislación en particular, una regulación específica. Los sistemas de transferencia de propiedad también van a tener regulaciones específicas dependiendo del país, dependiendo del sistema al que uno pertenece, ¿de acuerdo? Si tienes el common law, tienes un sistema de transferencia de propiedad muy distinto al del civil law, que es nuestro sistema madre, pero dentro del civil law también hay subsistemas de transferencia de propiedad. Tienes el sistema que nosotros tenemos, la teoría del título y el modo. Tienes el sistema constitutivo, ¿no? Por ejemplo, el derecho germano tiene un sistema bastante particular en donde fuera del registro nada existe. Todo tiene que estar registrado, ¿no? En cambio, nosotros, el registro es meramente declarativo.
Es decir, si yo te vendo mi casa ahora verbalmente, ya hay transferencia de propiedad, porque nuestro sistema regula de esa manera esta manera en que se transmite la propiedad inmueble en este caso, ¿no? La sola obligación de enajenar, 949 del Código Civil que voy a explicar también hoy, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender el contexto en los que estos sistemas de propiedad se van a ubicar, que son distintos, no son uniformes en el mundo, ¿ok? Esta es la noción básica del concepto de propiedad. 923 del Código Civil, ¿no? Es un poder jurídico que te da amplias facultades. Usar, disfrutar, disponer, reivindicar un bien, ¿no? Entonces, para quienes dicen que el derecho de propiedad es el más importante de los derechos reales, justamente entre sus argumentos radica estas amplias facultades que tiene el titular, ¿de acuerdo? A diferencia de la posesión, por ejemplo, la mera posesión por sí no te permite en todos los casos disponer del bien. ¿Ok? Entonces ahí existe siempre eh, un alcance distinto. En el caso de la posesión, muchas veces es un alcance limitado, ¿no? Recuerden, amigos, que este concepto del 923 también tiene en su segunda parte una cláusula, si se quiere, que va a hacer que el derecho de propiedad no sea un derecho ilimitado, porque la norma hace referencia a la existencia de un tope en el ejercicio del derecho de propiedad. Dice, debe ejercerse en armonía con el interés social, ¿no? Este extremo de este artículo también ha sido muy criticado, porque ustedes saben bien, y esto lamentablemente es así, que en los últimos años un grupo de personas que cuando escuchan la palabra social se vuelven locos porque vinculan ese concepto, esa palabra social, a un tema ideológico, al socialismo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, cuando este grupo de personas escucha esta palabra social, bueno, pues se rasgan las vestiduras y quieren prohibir la inclusión de este término a toda costa en cualquier texto legal, justamente porque vinculan directamente este concepto a una ideología, particularmente en este caso el socialismo, ¿ok? Nada fuera, digamos, nada más equivocado que eso, nada más equivocado que eso. Con esto yo no estoy diciendo que soy socialista, porque no lo soy, ¿de acuerdo? Yo creo en el libre mercado, yo creo en las leyes de la oferta y la demanda, pero evidentemente con un marco normativo pues que no permita abusos, ¿cierto? Esa idea de la mano invisible del mercado hace que esto vaya a funcionar de manera adecuada. En la mayoría de los casos no funciona así, fundamentalmente porque nosotros estamos en un país que está en vías de desarrollo, es un país tercermundista, en donde la gente quiere aprovecharse al máximo de todo lo que pueda aprovecharse, ¿no? El caso más emblemático para mí, y ustedes lo recordarán, va a ser la pandemia. ¿Cuánto cobraba una clínica por un paracetamol en época de pandemia? Un paracetamol te cuesta 10 céntimos, ¿no? Y ahí ustedes lo pueden buscar, había reportajes donde se hizo un análisis de esto y las clínicas cobraban por cada pastilla hasta 50 soles. ¿De acuerdo? Entonces hubo un abuso completamente brutal de muchas clínicas, no digo todas, de la situación del estado de necesidad que existía en muchas personas, que incluso han tenido que vender sus casas, han transferido sus bienes, se han endeudado, han firmado letras en blanco, ¿cierto? Para salvar la vida de un ser querido. En muchos casos, lamentablemente, no pudieron salvar. Entonces, ese es un claro ejemplo en donde el mercado pues ha fracasado, ¿no? Las leyes del mercado, entre comillas, de la propiedad privada y de los servicios digamos, privados que deberían ser públicos en muchos casos, lamentablemente ha colapsado en esa época terrible que hemos vivido, nos ha demostrado pues la peor miseria de lo que un empresario podría llegar a ser. Repito, acá yo no estoy hablando de un intervencionismo en una situación normal del Estado. Simplemente estoy dando cuenta de un hecho. Esto no es una opinión, es un hecho. Ustedes lo pueden investigar, lo pueden averiguar y se van a dar cuenta de los abusos que se han cometido. Entonces, el ejercicio del derecho de propiedad se tiene que hacer siempre con una armonía en el interés común. Ya no digamos social, hablemos de un interés general, hablemos de un interés común. ¿De acuerdo? Si no te gusta la palabra social, no hay problema.
hablemos de una generalidad. Debe ejercerse el derecho de propiedad en armonía con el interés general, con el interés de un grupo de personas que conforman una sociedad. Esa es la lectura que se debe tener. Ahora, esto naturalmente es la clave que además, amigos, tiene una, digamos, connotación constitucional, porque la propia Constitución también hace referencia al ejercicio del derecho de propiedad que tiene que realizarse con este interés o bajo este interés general, ¿de acuerdo? No es que yo pueda hacer con mi propiedad lo que yo quiera. De hecho, amigos, existen muchísimos límites para el ejercicio del derecho de propiedad. Pongan el ejemplo más elemental y más claro, por ejemplo, de la zonificación en los distritos. La zonificación en todos los distritos es una limitación evidente al derecho de propiedad que tiene una persona. Si yo me compro, por ejemplo, un predio, un suelo en determinada zona de surco, yo no puedo construir más de 5 pisos, porque la zonificación de ese distrito exige que yo tenga un tope en la altura de la construcción de mi edificación. Pero claro, yo podría decir, oye, el derecho de propiedad es irrestricto, ¿no? Los franceses, por ejemplo, tenían muy claro esto, ¿no? El derecho de propiedad es un derecho que no merece ningún tipo de limitación, ¿cierto? Los americanos también tienen en algunos estados, digamos, ese entendimiento del derecho de propiedad. Nadie puede hacer que yo haga con mi propiedad lo que ellos quieran. Si yo quiero construir un rascacielos, lo construyo. No debe haber ningún límite. Entonces, nosotros en nuestro país tenemos muchas limitaciones al derecho de propiedad, no solamente en su ejercicio, amigos, sino también en ese concepto, en ese principio constitucional también que es la libertad contractual y la libertad de contratar. Porque si a mí nadie me puede obligar a contratar con quien yo no quiero, que esa es la regla general, porque es mi propiedad y nadie me puede quitar mi propiedad, también hay una excepción que es la expropiación. Y la expropiación entre sus requisitos también obedece a un interés general. Sin expropiación, amigos, muchas de las grandes obras nunca hubieran podido construirse. Nunca. Porque el Estado, por un entendimiento de una necesidad pública, requiere, digamos, realizar este tipo de acciones para que pueda generarse, digamos, este bienestar general. Entonces, el interés particular va a ceder frente al interés general. La expropiación es un clarísimo ejemplo de esto. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto, amigos, de que el derecho de propiedad debe ejercerse en armonía con el interés social, tiene que entenderse bajo ese parámetro. Acá no estamos hablando de ideologías. Y además, otra cosa, se los digo directamente. Cuando una persona en su debate, en su argumento, en su expresión, utiliza, por ejemplo, términos como el de caviar, con esa persona no se puede hablar. No pierdan el tiempo discutiendo con una persona que quiere meter una ideología que ni siquiera conoce, además, que ni siquiera conoce. Porque si tú te das cuenta en el tiempo político de nuestro país, y ese es un corte entre el año 90, 95 atrás y hacia adelante, te vas a dar cuenta que la calidad de los debates, por ejemplo, a nivel congresal, es brutalmente distinta. Antes, los congresistas, los diputados, los senadores, piensen en Felipe Osterling, por ejemplo, ¿no? Piensen en Cornejo Chávez, por ejemplo, ¿no? Piensen en Valle Riestra, por ejemplo, ¿no? Grandes oradores, pero no solamente tenían la capacidad para poder expresar de manera adecuada lo que tenían, sino tenían un entendimiento y un conocimiento de lo que decían. Y hagan ese corte y miren hacia adelante y fíjense qué tenemos ahora en el Congreso. Personas que no tienen ni la más remota idea de lo que significa estar de un lado o de otro lado. Ningún tipo de sustento teórico. No han leído ellos ni un libro, ni siquiera de la derecha, de la izquierda o del centro. No saben lo que dice, ¿no? Y es algo que está empeorando cada vez más. O sea, no sé, necesitamos gente que capaz que entre ahí, ¿no? Pero y ese es otro debate, no voy a entrar ahí porque voy a renegar, no quiero renegar con estas cuestiones. Vamos entonces acá a avanzar.
La Corte Suprema, fíjense, la Corte Suprema, hay una casación súper interesante que es un poco antigua, que es muy buena, pero pues, siempre la tengo en cuenta, es la casación 276-99-Lima. Dice que la propiedad es un poder jurídico, pero para ejercer este derecho es presupuesto esencial que el propietario deba presentar un título que no sea materia de un cuestionamiento, un título inobjetable. Es decir, la propiedad, amigos, se va a ver representada a través de un documento que sustente que tú eres titular de ese bien. A diferencia, por ejemplo, de la posesión. En la posesión, como es una cuestión de hecho, yo no requiero de ningún documento. Basta que se pueda verificar el poder de hecho que yo tengo sobre la cosa. En cambio, en la propiedad, yo necesito un sustento, ¿no? La Corte Suprema le denomina de distintos nombres. Algunos le dicen título, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño, siempre se hablaba de título de propiedad. ¿Qué es el título de propiedad? ¿No? Yo nunca entendía un documento que diga título de propiedad. Eso no es un título. El título de propiedad es una generalidad, es un término coloquial. El título de propiedad es tu contrato, es tu inscripción en registros públicos, es algún instrumento, algunos lo llaman, ¿no? Que represente que tú tienes el derecho de propiedad sobre ese bien, ¿ok? Acá hay otra casación interesante también que es la 2409-98 Callao. El derecho de propiedad alude a una relación directa e inmediata que el titular guarda con el bien, derivándose la oponibilidad erga omnes de su derecho. De ahí que la doctrina le atribuye un significado absoluto y que actualmente su ejercicio solo pueda restringirse por las normas establecidas en la ley y en la Constitución. Este concepto, amigos, de oponibilidad y de carácter erga omnes es muy importante que lo entendamos, ¿de acuerdo? Esta casación es, repito el número, la casación 2409-98-Callao. Quienes están en Zoom, todos estos materiales saben que se los vamos a enviar al correo gratis. Quienes me están siguiendo en TikTok ahorita, todavía pueden inscribirse en el curso. Para eso, en TikTok entren a mi perfil y hay un link de WhatsApp. Escriban a ese WhatsApp y les van a dar toda la información que quieran para que entren a este curso. Es un curso gratuito, son 10 sesiones. Hoy es la quinta sesión y estamos en la mitad del curso. Seguimos hasta marzo, ¿de acuerdo? Aprovechando las vacaciones de las universidades donde yo enseño, pero quería compartir también esta información con ustedes. Es importante, amigos, esta oponibilidad por lo siguiente. Mire, voy a utilizar un ejemplo muy claro que es uno que saco de la casuística judicial. Hay un tipo de proceso digamos, judicialmente hablando que se llama proceso judicial de mejor derecho de propiedad. ¿De acuerdo? Voy a utilizar ese ejemplo para que ustedes entiendan este carácter absoluto de la propiedad. Este proceso judicial que se llama proceso judicial de mejor derecho de propiedad es una contradicción en sí misma, porque uno no puede ser mejor propietario que otro, ¿de acuerdo? O sea, no podemos hablar de dos propietarios al mismo tiempo a no ser que estemos hablando de una copropiedad. O eres propietario o no eres propietario. En otras palabras, ¿eres o no eres? No me puedes decir que soy un poquito más que otro, o yo soy un poquito mejor que el otro propietario. No, o eres propietario o no eres propietario. En la doctrina, por ejemplo, comparada, no se llama mejor derecho de propiedad. En la doctrina comparada se denomina acción declarativa de dominio, que es un nombre mucho más adecuado para este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque se está debatiendo claramente la situación de que eres propietario o no eres propietario. No es que tu derecho de propiedad sea mejor que mi derecho de propiedad. Eso no existe. ¿De acuerdo? Pero, bueno, por los usos y costumbres, uno va a seguir denominando este tipo de procesos, proceso judicial de mejor derecho de propiedad. No pasa nada porque finalmente se va a debatir ahí quién es propietario y quién no es propietario. Porque por eso en doctrina se llama acción declarativa de dominio. O sea, el juez va a declarar algo que ya existe entre las dos partes, demandante y demandado. Uno de los dos dice que es propietario. Pues el juez lo único que tiene que hacer es declarar quién es propietario. El juez no puede decir, tú eres mejor propietario que el otro, o al revés, porque hay una contradicción ahí.
A eso se refiere, amigos, este carácter de absoluto en materia de titularidades, en materia de derecho de propiedad. ¿De acuerdo? La excepción va a ser naturalmente la copropiedad. Y sobre la copropiedad, ustedes ya tienen la clase anterior donde se ha venido desarrollando este tema de manera súper amplia. ¿De acuerdo? Recuerden que todas las clases están en mi canal de YouTube. Pueden acceder a estas las veces que quieran. ¿Ok? Sigo. A ver, este es el carácter absoluto también, ¿no? Acá hay una casación un poquito más reciente, fíjense, ¿ah? La casación es la casación número 2999-2018 Moquegua. Repito, 2999-2018 Moquegua. Fíjense lo que dice esta casación, muy interesante. Dice, el artículo 70 de la Constitución señala que el derecho a la propiedad es inviolable, regla general. Sin embargo, dicho marco constitucional no goza de un carácter absoluto y tiene límites, los cuales lo encontramos, por ejemplo, en la proscripción del abuso de derecho, cuando el derecho a la propiedad debe coexistir con otros derechos por utilidad pública e interés social, entre otros supuestos. El abuso de derecho, claramente, amigos, es una limitación al derecho de propiedad. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que está haciendo una fiesta en su casa y viene el serenazgo y le dice, baja el volumen. O no sé si a algunos de ustedes les ha pasado que tienen arbustos, tienen plantaciones en su propiedad o quieren, digamos, y esos arbustos están invadiendo la vía pública o los vecinos y tiene que venir alguien o viene alguien y le dice, oye, tienes que cortar esos arbustos, tienes que poner orden para que tu plantación esté dentro de tu propiedad. Es más, amigos, hay un artículo en Derechos Reales que lo vamos a estudiar en las siguientes sesiones que dice que si tú tienes plantaciones en tu propiedad, en tu predio, y los frutos de esas plantaciones entran al predio vecino, el propietario del predio vecino puede cortarlas. Entonces, tu derecho de propiedad sobre esas plantaciones tranquilamente puede verse ni siquiera violado, sino puede verse limitado porque tu vecino puede cortar esos arbustos. Ahora tú me dirás, profesor Joel, pero oye, ¿está atentando contra mi propiedad? Y la respuesta es que no, porque ese artículo del Código Civil faculta a esa persona para que pueda cortar esas plantaciones que están invadiendo su predio. Pues nadie puede hacer acá literalmente lo que le da la gana. Siempre existen límites. ¿De acuerdo? Pues el abuso de derechos es un típico supuesto de ese límite. No, la utilidad pública o el interés social en el caso de la expropiación también ya lo expliqué, entre otros, ¿de acuerdo? En el marco normativo queda claro que no debemos entender al derecho a la propiedad como un derecho impenetrable. Eso no es así, ¿ok? Ahora, el Tribunal Constitucional también ha hablado esto, ¿ah? Este es el expediente 06251-2013, ¿no? Por ejemplo, cuando hay acciones de amparo, amigos, cuando hay acciones de amparo, porque ustedes saben que un abogado que ve temas civiles no solamente se va a enfrentar en procesos civiles ante las cortes, los juzgados en materia civil, sino que hay algunas acciones de naturaleza constitucional que se pueden ejercer cuando se vulneran derechos fundamentales. La propiedad es un derecho fundamental. Entonces se pueden plantear acciones de amparo en un plano constitucional que en el fondo tienen una discusión que es puramente civil, pero tú tienes que ir ante el juez constitucional a explicar los alcances de ese derecho que está regulado en el Código Civil. Naturalmente se desprende de la Constitución, ¿no? Entonces, este expediente, por ejemplo, es súper invocado, súper utilizado en estas acciones de amparo cuando se vulnera el derecho a la propiedad, ¿no? Este es como que un leading case que siempre se tiene que citar. Los jueces constitucionales conocen muy bien este expediente, ¿no? Entonces, el punto importante de este expediente es que este derecho de propiedad tiene que ejercerse en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Eh, Ustedes saben bien que el derecho constitucional pues tiene muchas subespacios, subespecialidades, subtemas, ¿cierto? Dentro de esos temas o subtemas hay un componente muy importante que está vinculado al derecho constitucional patrimonial. ¿De acuerdo? Entonces, existen muchos textos de grandes autores que hacen desarrollos súper importantes del derecho de propiedad y de otros derechos que están regulados en el Código Civil, pero que tienen un trasfondo constitucional. Por ejemplo, Marcial Rubio Correa ha escrito un comentario a la Constitución en 6 tomos, que lo publicó hace muchísimos años. Creo que esa obra ya está descontinuada, creo que ya no volvió a sacar nuevas ediciones. Yo tengo los 6 tomos en PDF, se los voy a pasar
al grupo de WhatsApp para que lo tengan, ¿de acuerdo? Y ahí es un desarrollo súper interesante de cómo debe entenderse este ejercicio de la propiedad en armonía con el bien común, ¿no? Recuerden que además que Marcel Rubio es civilista, él fue mi profesor en la Universidad de Introducción al Derecho. Entonces, si bien es cierto, tiene también un corte constitucional muy marcado, porque ha escrito mucho sobre constitucional, él pues es una de las personas que más ha cultivado la investigación en materia de derecho civil. Entonces, ese texto se los vamos a enviar, de acuerdo, en PDF, los 6 tomos, para que ustedes lo tengan también y puedan, digamos, repasar este artículo, que es un artículo importante, ¿ok? Eh, que es el artículo 2, inciso 16, pero deben leer también el artículo 70, ¿de acuerdo? 70. ¿Ok? Esa es la lectura conjunta. Repito, esta información, doctores, ustedes la tienen que utilizar siempre que vayan a pedir un amparo. O sea, a los jueces constitucionales no necesariamente tienes que citar civilistas, porque te van a llamar la atención. Alguna vez yo vi una audiencia que llama la atención al abogado y le dice, señor, estamos acá discutiendo un derecho fundamental, no estamos discutiendo acá un derecho civil. Y el abogado se quedó pasmado porque toda su defensa estaba sustentada solamente por civilistas. Y en este tipo de debates lo que tú tienes que, digamos, exponer fundamentalmente son sentencias del propio Tribunal Constitucional y si vas a agarrar doctrina, tiene que ser doctrina de constitucionalistas. ¿De acuerdo? Domingo García Belaúnde, Enrique Bernales Ballesteros, Marcial Rubio, ¿no? Eh, o sea, tienes que entrar con esa gente para que puedan sustentar y puedan ayudarte en la posición que tú vas a defender también. Vamos con algunos atributos, ¿de acuerdo? Derecho real, otorga la mayor cantidad de atributos la propiedad, ¿de acuerdo? Frente a un bien. Tienes el derecho de uso, ¿ok? Utilizar de manera directa o indirecta el bien, ¿no? Tienes derecho de disfrute. El disfrute es la explotación de carácter económico que se le otorga al bien, ¿no? Se tiende a beneficiarse uno con los frutos y los productos que puedan obtenerse del bien. En esta diapositiva, doctores, remito a mi primera clase donde hablamos de frutos y productos. Ahí di toda la explicación sobre qué se entiende de frutos y productos, cuándo los frutos se obtienen de buena fe, de mala fe, de manera legítima, de manera ilegítima, la clasificación de los productos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden esa primera sesión donde he explicado todo esto. ¿No? El derecho de disposición, ¿no? Cuando el sujeto enajena determinado bien a título gratuito o oneroso. Acá hay una precisión, doctores. El concepto de enajenar es el concepto amplio. La enajenación significa disposición y la disposición se puede hacer a través de diversos mecanismos. Algunos pueden ser onerosos, por ejemplo, la compra-venta. Hay una enajenación a título oneroso. Pero también puede haber una enajenación, una disposición a título gratuito, por ejemplo, las donaciones. En todos los casos estamos disponiendo del bien. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo siempre con esa distinción, porque en algunos documentos se hace referencia al género, que es enajenar, que es disponer, y en otros documentos se hace referencia a la forma específica por la cual tú estás enajenando. ¿Qué es lo que siempre tiene uno que hacer? Establecer la forma específica. Se transfiere la propiedad a través de una compra-venta, se transfiere la propiedad a través de una permuta, una donación, etcétera. Porque si tú hablas de una enajenación en general, más adelante pueden saltar problemas, porque se puede cuestionar ese acto, ¿de acuerdo? Esto además tiene íntima relación, doctores, con otras ramas del derecho, por ejemplo, el derecho de sucesiones. Si es una disposición del bien a título gratuito, recuerden ustedes, sería una donación, nadie puede donar más de lo que puede disponer libremente por herencia. ¿No? Esto es lo bacán del derecho civil. O sea, tiene una interconexión brutal en todo. O sea, si yo estoy hablando de propiedad, estoy hablando de título preliminar, estoy hablando de personas, estoy hablando de sujetos de derecho, de capacidad, estoy hablando de acto jurídico, manifestación de voluntad, requisitos de validez del acto jurídico. Estoy hablando de obligaciones, estoy hablando de contratos, estoy hablando incluso de registros públicos, porque tu compraventa la vas a querer inscribir en registros y tienes unas reglas específicas de registro. O sea, el derecho civil es súper amplio, ¿no? Estoy hablando de sucesiones, en el caso que les pongo ahorita. Estoy hablando de familia, incluso. Disposición de los bienes de la sociedad de gananciales, el 315 del Código Civil. Entonces, por eso es importante que uno pueda estudiar poco a poco el derecho civil, porque no solamente vas a ser buen civilista sabiendo contratos, sino sabiendo el resto, porque por ahí te van a vencer.
Por eso es que esta carrera es un profesor viejo decía, es una carrera de largo aliento. No es como otras ramas. En otras ramas te especializas en un tema específico y ya tienes todo. En cambio, el derecho civil literalmente atraviesa todos los espacios de la vida del ser humano, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre con esas reglas específicas, ¿no? Modos de adquirir la propiedad, ¿no? Estas son las maneras como uno se hace propietario, se hace titular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto lo voy a pasar rápido, quiero entrar al tema operativo más práctico, ¿de acuerdo? ¿No? Hay una apropiación apropiación de cosas libres, apropiación por caza y pesca, ¿no? Recuerden, amigos, que también esto tiene límites, ¿ah? Por ejemplo, ustedes saben que hay leyes que limitan la posibilidad de pesca en el año, ¿no? La veda, por ejemplo, ¿no? Los cangrejos, por ejemplo. No puedes tú cazar cangrejos todo el año, ¿no? Entonces, hay normas que limitan, por ejemplo, estos supuestos de apropiación de los bienes. Por eso es que este tema, amigos, es muy complejo y además es muy reglamentado, porque cada vez se están instaurando más limitaciones a estos tipos de adquisición de la propiedad por apropiación, ¿no? Por ejemplo, me encontré un celular, ya te encontraste en el piso del celular y llaman al celular. ¿Tú tienes la obligación de devolver el celular o no tienes que la obligación de devolver el celular? ¿No es cierto? Entonces, ya no es como era antes, ¿no? Me encontré 100 soles en el piso y hasta no. Ahora existen otras limitaciones a estas formas de adquisición de la propiedad, ¿no? Miren, este es un caso interesante de cómo la Corte Suprema se refiere a un hallazgo, nos ha encontrado en alta mar, un bien en alta mar. Esta es una casación súper interesante. El Casación 107-2006 del Callao, ¿ok? De autos ha quedado acreditado que el litisconsorte pasivo no actuó como representante de la empresa al momento de producirse el hallazgo. Entonces, ¿qué se halló? Una red de anchoveta en alta mar. Ni tampoco cuando efectuó el protesto, poniendo a conocimiento de la autoridad competente de dicha circunstancia, la autoridad portuaria. Tenías que poner en conocimiento ese hallazgo, ¿no? En concordancia con lo expuesto, los artículos 928 y 932 del Código Civil referidos a la apropiación de bienes, hallazgo de objetos perdidos y al trámite que debe seguirse como requisito previo a su dedicación, regula la adquisición de los bienes abandonados, siendo requisito de la aprehensión física que los bienes sean libres, pudiéndola llevar a cabo cualquier persona independientemente de su condición, ¿no? Pero recuerden acá que hay momentos, amigos, ¿ah? Una cosa es que te encuentres materialmente con el bien y otra cosa es que tú puedas indagar si existe un requisito previo para que fuera de la aprehensión física tú te puedas, digamos, imputar la condición de titular de ese bien, ¿ok? Cuidado siempre con eso, ¿no? Adquisición por especificación y mezcla, ¿no? El objeto que se hace de buena fe con materia ajena pertenece al artífice pagando el valor de la cosa empleada, es decir, pagando el valor de la materia ajena, ¿no? Siempre y cuando exista buena fe, ¿no? La especie que resulta de la unión o mezcla de otras diferentes de dueños pertenece a estos en proporción a sus valores respectivos, copropiedad, por ejemplo, ¿no? Accesión. El propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él. Esto, por ejemplo, se aplica en todos los casos en donde se discute construcción sobre suelo ajeno, ¿de acuerdo? Esta es una figura que se va a discutir necesariamente en estos procesos judiciales. Típico caso, he construido en el terreno de mis suegros. Ya, la fregaste, porque has construido sobre un predio que no te pertenece. Entonces hay que van a decir, ni siquiera los suegros, ¿ah? Sino los hijos, cuando los suegros mueran, porque no te han dado un papelito. Los hijos van a decir, has construido en mala fe. ¿Por qué mala fe? Porque nadie te dio permiso para que construyas ahí. No, pero tus papás me han dado permiso para que construya. Pruébalo, pruébalo. Tú te has querido aprovechar de nuestra hermana, de nuestro hermano y has construido. Accesión, lo que se ha edificado, como no se puede separar del suelo, va a quedarse en titularidad de los propietarios que tienen inscripción registral. Por eso, si tú quieres construir en el terreno de los suegros, primero haz el trámite para que puedas sanear esa propiedad. ¿De acuerdo? No tiene ningún sentido que construyas sobre suelo ajeno, porque el tema de la prueba de la buena fe es muy complicado obtener. ¿Ok?
Entonces, cuidado con eso. A ver, algunos casos de accesión. A ver, con relación a un propietario que pretende adquirir por accesión la edificación donde funciona un colegio estatal. Casación 1957-2017, Arequipa. Repito el supuesto. Un propietario pretende adquirir por accesión la edificación donde funciona un colegio. ¿Qué dice? Cualquiera que haya sido el origen de la edificación del bien inmueble de dominio público en terreno ajeno, el propietario del terreno, que es dominio privado, no puede adquirir por accesión el bien de dominio público que se une o adhiere materialmente al suelo. ¿Por qué? Porque esa construcción que es el colegio es inalienable, por lo que no puede ser adquirido por particulares, al prevalecer la inmunidad de los bienes de dominio público destinados al uso o servicio público. ¿Qué pasó? Aparece el propietario del suelo y sobre ese suelo se había construido un colegio público. Entonces, el propietario del suelo que tenía papeles, porque recuerden, propiedad es derecho, propiedad es ficción, es simplemente probar la titularidad, dice, oye, por accesión me voy a quedar con el colegio. Entonces, la Corte Suprema le dice, aguanta tu coche, hijito, no puedes tú hacerte titular de la edificación de ese colegio, pese a que ha sido construido sobre tu suelo, porque el colegio es un bien inalienable. Por ende, tu demanda será improcedente. ¿De acuerdo? Otro caso. Un caso donde el inmueble del proceso tiene una solicitud de prescripción adquisitiva. A ver, casación 440-2017-Callao. Repito el número de la casación. 440-2017-Callao. El caso es un inmueble, objeto de un proceso, que tiene una solicitud de prescripción, ¿no? La idea es la siguiente. La accesión es definida como el derecho en virtud del cual el propietario de una cosa adquiere la propiedad de todo lo que a ella se une o incorpora. Yo soy propietario del suelo, por accesión seré propietario también de todo lo que se une al suelo, que por ejemplo puede ser un edificio, una construcción, una casa, lo que sea. Es una accesión, ¿no? Pudiendo ser natural o artificial, es decir, la sobreedificación. Constituye un método de adquisición de la propiedad, pero de carácter particular, ya que se relaciona estrechamente con la noción de propiedad. Pero existiendo dos anotaciones preventivas de solicitud de prescripción adquisitiva de dominio inscritos sobre ese predio, sobre ese suelo, no se puede amparar la demanda por cuanto la accesión tiene como fundamento la construcción en terreno ajeno, lo que por el momento no resulta posible determinar. Es decir, el propietario del suelo, que se llama ser propietario, había iniciado un proceso judicial de prescripción adquisitiva y existía otra persona que decía ser el propietario del suelo. Y sobre ese suelo se edificó, se construyó. Entonces, la regla es, si por accesión yo me hago propietario de lo que se ha pegado, de lo que se ha adherido, de lo que no se puede separar de mi suelo, al existir dos personas que están peleando por ese suelo, esa pretensión de accesión resulta improcedente, porque primero tendría que verificarse cuál de estos dos que están luchando es el propietario. Y recién cuando se diluya esa cuestión, es decir, cuando se solucione cuál de esos dos que está peleando la prescripción en el proceso judicial de prescripción adquisitiva, cuál de los dos es el propietario, recién ese propietario podrá pedir la accesión. Es decir, podrá reclamar la titularidad de lo construido vía accesión y lograr ser el propietario. ¿De acuerdo? Joel, pero entonces significa que primero se tiene que dilucidar la titularidad para después entrar a discutir la accesión. Sí. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Imagínate que la sentencia sea contradictoria del proceso de usucapión. Esa sentencia, si sale después de la accesión, puede haber una contradicción. Entonces, el orden lógico, ¿qué es? Primero delimitemos y definamos quién es el propietario. Es lo primero que tenemos que hacer. Y después de eso recién vamos a entrar a discutir la accesión, ¿no? Siempre recuerden, amigos, que debe haber un orden lógico en la discusión que se va a plantear en un plano, digamos, de derecho de propiedad, ¿de acuerdo? Tiene que haber un orden.
¿sí? No puedo, por ejemplo, discutir la existencia de frutos si es que antes no se define el derecho que yo tengo sobre el bien que genera los frutos. No, o sea, no puedo discutir frutos y luego ya recién discuto la titularidad, no. Tiene que ser al revés, ¿ok? Tiene que haber un orden ahí. Clases de accesión, tienes el aluvión, la abulsión, lamentablemente ahora pues por el tema de los huaicos también se generan muchas discusiones sobre esto, ¿no? Y esto es la historia de nunca acabar, ¿verdad? Siempre en esta época hay muchas ciudades que sufren, ¿no? Arequipa, por ejemplo, lamentablemente es una ciudad que sufre mucho. Tengo noticias de que los vuelos, por ejemplo, están completamente interrumpidos desde hace varios días, ¿no? Acá en mismo Lima, Chosica, las zonas aledañas donde hay usualmente huaicos, siempre han sufrido este tipo de problemas, ¿no? Lo que no se entiende es como el friaje en Puno, por ejemplo. Todos los años es la misma historia del friaje en Puno, ¿no? Entonces, la pregunta que hace es, ¿uno para qué tiene autoridades si no tienen la mínima capacidad para poder prever estas situaciones? Porque, amigos, no me digan que no hay plata. Hay plata. Es más, todos los años, cientos de municipalidades, decenas de municipalidades devuelven dinero al Estado porque no tienen capacidad de gasto. Tienen plata, pero no saben qué gastar, ¿no? Hay un distrito muy famoso, no voy a decir su nombre, que todos los años renueva su plaza de armas. Todos los años, ¿ah? Y gasta plata en eso. Y tiene mucha plata, ¿no? Entonces, falta pues ahí gestores, ¿no? Falta gestores ahí que puedan, digamos, de alguna manera tener conciencia de cómo es que se debe utilizar ese presupuesto, ¿no? Educación, salud, seguridad, ¿no? Que son las cuestiones básicas. A ver, aquí hay algunos casos de accesión, ¿de acuerdo? Quiero avanzar esto, lo voy a dejar en las diapositivas para que ustedes lo revisen bien, ¿no? Eh, Otros modos de adquirir la propiedad, por ejemplo, la sucesión. La sucesión es la herencia, una forma de adquisición de la propiedad, ¿no? Eh, Sobre todo bajo el concepto de los herederos forzosos, ¿no? Recuerden ustedes que tú puedes renunciar a ser heredero, ¿ah? Tienes 3 meses para renunciar a ser heredero, ¿no? Es el típico caso de el papá o la mamá muere y el hijo nunca cuidó al hijo. Y de pronto el hijo se entera, oye, tu papá o tu mamá ha muerto y te deja una herencia. Y ese hijo que nunca ha tenido ninguna relación con el padre dice, no, yo no quiero nada de esa persona, ¿no? Entonces tiene que hacer un trámite y renunciar a la herencia, ¿no? Entonces, las normas del derecho sucesorio también son súper importantes como forma de adquisición de la propiedad. La ley también es otra forma de adquirir la propiedad, ¿no? La expropiación, recolocación, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Voy a hacer ahora, amigos, un breve análisis sobre el sistema de transferencia de propiedad. ¿De acuerdo? Sistema de transferencia de propiedad. Este es un tema muy importante que ustedes deben eh, tener en cuenta. Les voy adelantando que probablemente a fines de marzo vamos a sacar un curso práctico de 2 sesiones, porque, a ver, este es un curso que va a estar pensado para personas que no son abogados, porque a la oficina nos llegan muchas consultas de personas que quieren comprar un lote o que quieren comprar un predio y que muchas de estas empresas lamentablemente las estafan. Porque algunas, por ejemplo, te quieren vender solamente la posesión, porque algunas pues, de repente te quieren vender únicamente una alícuota, porque algunas de repente solamente les falta todo el saneamiento, pero ya te adjudican materialmente el lote, ¿no? Entonces nosotros hemos recibido muchísimas consultas sobre este tipo de situaciones, en donde además del tema de la titularidad sobre el bien, que no es tal, porque no te venden propiedad muchas de estas empresas, lo que tiene un gran problema es las cláusulas del contrato que firmas, donde literalmente, si es que no se logra la formalización de esa propiedad, te echan la culpa a ti, imponiéndote el pago de penalidades y al final la plata que tú ya has pagado por adelantado la pierdes. Entonces, ahí existe un gran problema de entendimiento de realmente cuáles son las consideraciones mínimas que yo debo tener para comprar. Porque hay un conjunto de lo que llaman, pues, ¿no? Una debida diligencia que uno debe tener para comprar un lote, ¿no? Yo sé que muchas personas se emocionan por el precio bajo de los lotes.
Porque tú dices, oye, por ejemplo, la otra vez me llamaron a mí. Doctor Chipana, un ex alumno todavía me llama, ¿no? Doctor Chipana, ¿qué tal? Estoy trabajando en una inmobiliaria. Doctor, le quiero ofrecer en venta, tengo un lote en Cieneguilla, 500 metros cuadrados, linda vista, y yo he pensado en usted. Y yo le digo, muchas gracias, le digo, ¿cuánto está? Y me dijo, mire, doctor, por tratarse usted que ha sido mi maestro en la universidad, se lo voy a dejar a 100.000 soles. Y 100.000 soles para 500 metros cuadrados en Cieneguilla hoy es una ganga, porque ningún lote te cuesta 100.000 soles. Estamos hablando de 30.000 dólares. Ningún lote te cuesta ese monto, ¿de acuerdo? Está de ese tamaño, está sobre los 120.000 dólares por lo menos. Pero este chico me lo estaba dando a un cuarto del precio. Entonces, con tres preguntas que le hice, ya se cayó la transacción porque no tenían nada. ¿De acuerdo? Ni siquiera tenían agua, luz, servicios, no tenían nada, ¿no? Entonces, pero cuando te dice 500 metros a tanto, la gente se emociona y dice, sepáralo con 1.000 soles, todavía te dicen, ¿no? Y hay 1.000 soles, sí tengo, lo separas. Y luego cuando revisas los documentos te das cuenta, pues, que realmente no es así. No, no, no todo lo que brille es oro, dicen, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un precio que es muy por menor del mercado, duden. Siempre tienen que dudar. No se emocionen. A veces uno por la emoción, ¿no? Ay, mi terreno, mi primer bien, ya. Lamentablemente, pues generan estos problemas. A ver, acá hay unas precisiones prácticas, doctores, de transferencia de propiedad, ¿sí? Miren, esto es así. Nosotros tenemos en el derecho peruano un sistema de transferencia de propiedad que es declarativo, ¿de acuerdo? Declarativo. La regla es que la transferencia de propiedad no exige ninguna formalidad. Es decir, y me voy a enfocar fundamentalmente en inmuebles, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo voy a estar frente a un sistema de transferencia de propiedad inmueble, basta la sola obligación de enajenar del que vende para que el que compra ya sea propietario o para que el que va a adquirir ya sea propietario. Ejemplo, yo le voy a decir a Yesenia en este momento, Yesenia, te vendo mi departamento a 10.000 soles. Y Yesenia me dice, acepto. En ese preciso momento, doctores, Yesenia ya es propietaria por el 949 del Código Civil. El 949 del Código Civil sí, señala y dice, ¿no? La sola obligación de enajenar te hace propietario. Nada más, no necesitas nada más. No necesitas minuta, no necesitas escritura, no necesitas inscripción registral, no necesitas posesión, no necesitas nada de eso, doctores. Nada. Por nuestro sistema declarativo 949 del Código Civil. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la teoría y la ley. ¿Ok? Pero saben ustedes mejor que yo que tú no vas a comprar en esos términos, pues. Menos aún Yesenia me va a pagar la plata 10.000 soles y ya está, va a querer entrar en el departamento y va a querer hacerse dueño. No. Justamente porque existe en el mercado actores que van a llevar adelante fraudes, infinidad de fraudes inmobiliarios, estafas, delitos, todo lo que ustedes ya saben. Doble, triple, cuádruple venta del mismo bien, concurrencia de acreedores, todo lo que ustedes ya saben, ¿de acuerdo? Entonces, como eso es así, ¿no? Como en Perú estamos siempre, lamentablemente, pues, siempre existe una habilidad maldita de poder entrar a generar eh, actos ilícitos. El propio sistema legal peruano ha ido estableciendo una serie de pasos para que esa propiedad, que por la sola obligación de enajenar ya se ha producido, ya se ha transmitido, pueda consolidarse y pueda ser inatacable. Y ahí es donde va a existir la eterna rivalidad entre profesores de derechos reales y profesores de derecho de contratos o derecho de obligaciones. Recuerden que los derechos reales se enfocan en la cosa, en el bien, y los derechos obligacionales, contractuales, se enfocan en los sujetos. Entonces, ambos grupos de profesores van a entrar a una discusión, ¿de acuerdo? Entonces, como hay una discusión teórica, la Corte Suprema tiene que dar ahí una posición.
Y en sendas casaciones, en sendos pronunciamientos, se ha establecido que una cosa es el sistema de transferencia de propiedad que opera por la sola obligación de enajenar y otra cosa es la inscripción del derecho de propiedad en registros públicos, que además es una inscripción declarativa, doctores. No constituye el derecho. En Alemania sí constituye. En Alemania, por ejemplo, yo te digo, Samuel, te vendo mi casa y tú me dices, sí, ya. Hasta que tú no inscribamos el contrato en el registro, no hay transferencia de propiedad. Porque para el sistema alemán, fuera del registro, nada existe. Lo que existe es lo que está en el registro. Y eso a ellos les da una seguridad jurídica. Porque en el Perú, por ejemplo, tú quieres comprar ese predio y pides los documentos y no, solamente tengo posesión. Tú pides el documento, te digo, sí tengo este contrato, pero es un contrato privado. Tú pides documento y dices, sí tengo esta escritura, pero no he llegado a registros públicos. O sea, tienes muchos escenarios. Y en esos escenarios, lamentablemente, se generan este tipo de fraudes. Entonces, una cosa es la sola obligación de enajenar, que es lo que exige el código como una base, como un piso, y otra cosa es lo que uno como abogado tiene que exigir que se llegue a cumplir. Entonces, la cadena de actos es la siguiente. Primero, debe haber un contrato. ¿El contrato puede ser verbal? Sí, pero en la cadena de hechos que voy a explicar, el contrato verbal no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no hay prueba. ¿De acuerdo? Luego del contrato, que a veces puede ser escrito, a veces puede ser verbal, vas a pasar al siguiente eslabón de esta cadena, que es la existencia de una minuta. La diferencia entre el contrato y la minuta es que la minuta tiene que estar suscrita por un abogado y va a agregar una frase de arriba que diga, señor notario, sírvase usted de escribir en su registro de escritura pública una de dos puntos y luego copiar, pegar el contrato. Nada más, eso es la chamba del abogado. Y evidentemente, pues tiene que revisar el contenido del contrato, ¿no? Porque es un filtro. El abogado conoce derecho. Pues, tiene que revisar qué dice ese contrato. Ese contrato no puede tener una ilegalidad, por ejemplo. No puede ir contra normas imperativas, por ejemplo. No puede ir contra normas de orden público, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego de ese segundo momento, entraremos a la escritura pública. Joel, ¿puedo saltarme el contrato privado y de frente tener minuta y luego escritura pública? Sí, ningún problema con eso. Es irrelevante, ¿de acuerdo? Entonces vas a una escritura pública y ahí el notario tiene que hacer su chamba. El notario es otro filtro, ¿ah? Porque el notario también tiene que verificar, no solamente, amigos, el contenido del contrato, sino que ahora a los notarios se les exige otras consideraciones adicionales. Por ejemplo, el notario no puede dar fe de una transferencia de propiedad si es que no ha verificado que, por ejemplo, el anterior propietario no deba nada de impuestos a la municipalidad. Por eso el notario te pide toda esa documentación de la municipalidad. Entonces el vendedor tiene que ir a pagar todo, dejarlo intacto, agarrar esos documentos y con todo ese fajín de documentos tiene un notario, ¿no? El que compra tampoco no puede dar en efectivo. El notario pide bancarización porque hay una ley de lavado de activos, ¿no? Entonces, fíjense cómo la exigencia, doctores, de esta seguridad que se quiere dar a esta operación, que es una operación muy importante, esto es evidente por la infinidad de casos de ilícitos, de fraudes, de delitos que se han cometido en los temas vinculados a transferencias de propiedad. Entonces, cada vez más el gobierno tiene que dar mayores exigencias, exigencias sobre exigencias sobre exigencias sobre exigencias, porque se quiere limpiar la cancha, ¿no? Antes no se pedía eso, ¿cierto? Antes no pedías nada de eso. Ah, discúlpenme, antes no pedías nada de eso, ¿no? Sino, incluso decía, sí, el notario da fe de que ha pagado en efectivo, ¿no? Frente al notario sacabas tu maletín con plata y pum, pagabas en efectivo frente al notario, ¿no? No, pero ahora, por estas leyes de lavado de activos, se pide bancarización, ¿no? Con todas las de la ley. Entonces, el notario es otro filtro. El notario va a revisar todo eso y ese notario va a generar un conjunto de documentos, un fajín de documentos, como un expediente. Ese conjunto de documentos lo va a enviar a registros. Y en registros públicos va a haber otro filtro que es el registrador. Entonces el registrador va a tener que verificar nuevamente toda esa documentación.
Y luego de esa calificación de ese título que se entregó a esos documentos, el registrador va a agarrar ese fajín de documentos y los va a mandar a los títulos que se van a archivar, a la oficina de títulos archivados, para que conste la existencia de toda esa documentación. Y lo único que va a inscribir el registrador es un parrafito chiquito nada más en la partida registral del inmueble, ¿no? Primera palabra que va a aparecer, el acto en virtud del cual se transfiere la propiedad. Por ejemplo, compraventa, ¿no? Y luego de la compra-venta escribe, yo el Chipana Catalán ha adquirido los derechos y acciones del 100% sobre este inmueble por la suma de tanto mediante tal. Es un trámite registral. ¿Ok? Entonces, acá la pregunta que surge, amigos, es, si yo celebré la compra-venta en enero y el acto se inscribió en registros en marzo, la pregunta es, ¿desde cuándo soy propietario? ¿Desde enero o desde marzo? La respuesta va a ser, amigos, desde enero, porque la regla general es la sola obligación de enajenar te hace propietario. Esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Todo lo que viene después simplemente son actos conducentes a la inscripción en el registro. ¿Qué te da el registro? Primero te da publicidad, 2012 del Código Civil. Se presume que todas las personas tienen conocimiento de lo que está inscrito en el registro. Acá abro un paréntesis. El derecho, por regla general, no puede obligar a lo imposible. Pero el 2012 es un claro ejemplo en virtud del cual el derecho obliga a lo imposible. Joel, ¿por qué lo imposible? Porque es materialmente imposible que alguno de nosotros o alguna persona que reside en territorio peruano conozca todo lo que está inscrito en los registros públicos. Eso es imposible. Ni el genio más genio podría tener conocimiento de absolutamente todo lo que está inscrito en el registro, en todas las oficinas registrales. Eso es imposible. Pero el 2012 dice que es posible. Y además hay una presunción súper brutal que es no se admite prueba en contrario. Entonces, Luis Alberto, por ejemplo, hoy, por virtud de la ley del 2012, conoce todo lo que está inscrito en el registro, en todas las oficinas registrales y en todos los libros que puedan existir en registros públicos. Materialmente es imposible, sí, pero la ley dice que es posible. Entonces, llegar al registro por eso es importante, porque te da esa publicidad. Y si tú quieres comprar algo de alguien, lo primero que tienes que hacer es ir a registros públicos y verificar si el que te quiere vender figura como propietario en registros. Eso es lo primero que tú tendrás que verificar. ¿Qué más te da registros públicos aparte de publicidad? Te da esa oponibilidad en el derecho, por la razón que expliqué hace un momento. ¿Eres o no eres propietario? Si estás en el registro, tengo un elemento adicional para señalar que eres propietario. Porque, ojo, tampoco lo que está en registros es, digamos, invencible, tampoco lo es, porque para eso existen procesos judiciales en virtud del cual los jueces pueden ordenar registros, táchame esa partida, ese asiento, elimíname ese asiento, ¿de acuerdo? Pero es un elemento más que te va a permitir a ti llegar a entender quién es propietario y quién no lo es, ¿ok? Esto también evidentemente te da seguridad jurídica, pues, te da seguridad jurídica. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos, amigos, que el sistema de transferencia de propiedad de bienes inmuebles en el Perú se va a regir bajo la teoría del título y el modo. Conceptualmente, jurídicamente, ¿cuándo yo soy propietario? Con la sola obligación de enajenar. Con la sola obligación de enajenar. Samuel, te vendo mi casa de campo a 50,000 soles. Samuel me dice, acepto. En ese momento, Samuel ya es propietario por el 949. Pero el que compra, amigos, no se va a quedar en eso. El que compra evidentemente va a querer llegar al registro. ¿Estamos? Ok. Esto que les acabo de resumir, en buena cuenta, es lo que se busca cuando uno adquiere la propiedad. Sin embargo, en esta historia de eslabones hay un último eslabón. Tomen nota porque hay un expediente que es el 0018-2015 del Tribunal Constitucional.
A veces el Tribunal Constitucional nos da buenas sentencias en materia civil. De tanto en tanto el Tribunal Constitucional tiene buenas sentencias en materia civil, muy buenas, ¿no? Entonces, esta sentencia, ¿no? Que se emitió con la conformación anterior del Tribunal Constitucional, donde estaban grandes abogados, debo decirlo, empezando, por ejemplo, por Carlos Ramos Núñez, ¿no? Lamentablemente ha fallecido hace algunos años. Probablemente, yo creo que sin ninguna duda, el historiador del derecho civil más importante de todos los tiempos. Hombre noble, además, un caballero, un tipo de otra época, ¿no? De otra época. Estaba también Marianela Ledesma, ¿no? Profesora de Derecho Procesal Civil, ha sido mi profesora en la Universidad de Derecho Procesal Civil, que conocía mucho todo este tema del procedimiento civil, que conocía también temas civiles, evidentemente, ¿no? Entonces, este expediente, repito el número de expediente 0018-2015-TC, si no te acuerdas del expediente, simple. En Google pon, en el buscador Google pon, caso tercero adquirente de buena fe, Tribunal Constitucional. Y ahí te va a salir, la primera opción te va a salir la sentencia, completita. ¿Ya? Esta sentencia, amigos, ha marcado un antes y un después en materia de entendimiento de buena fe. ¿Por qué hablo de buena fe? Porque la regla en materia de cuestionamiento de derechos de propiedad dice, si tú eres propietario y tú le transfieres a un tercero la propiedad, pero luego de esa transferencia al tercero, cuestionan tu transferencia con el anterior propietario, voy a ponerle en una línea cronológica. A me vende a mí, yo soy B. A me vende a mí la casa, yo soy B. ¿De acuerdo? Luego yo B le vendo la casa a C. C sería un tercero adquirente. Luego de que yo le vendo la casa a C, X cuestiona la transferencia de A conmigo, o sea, la primera transferencia. Entonces, ese X que demanda ese acto, se tumba esa transferencia. Es decir, mi contrato, por ejemplo, nulo, por la razón que tú quieras. ¿Ok? La pregunta es, ¿esa nulidad a ese primer acto de transferencia va a alcanzar al tercero al que le vendí? Entonces, en registros públicos hay un principio que se llama el tercero adquirente de buena fe. Entonces, la lógica es la siguiente. Si ese tercero adquirió de mi persona con buena fe, entonces el sistema jurídico va a proteger a ese tercero, no lo va a tocar, por lo que mi transferencia se va a mantener válida. Entonces, como ese tercero ya inscribió su derecho en el registro, a él no se le toca. Entonces, ¿qué tendré que hacer yo? Yo con la otra parte que me vendió a mí, tendremos que responder frente a X, pues, ante la nulidad, de repente demandar daños y perjuicios, lo que sea. Pero el sistema va a proteger al tercero adquirente de buena fe. ¿Ok? Claro hasta ahí. Como hay una protección al tercero adquirente de buena fe, el Tribunal Constitucional en este expediente que les digo ha desarrollado el concepto de buena fe. Y antes se entendía que la buena fe se representaba por el supuesto en el que ese tercero compró de quien aparecía en registros como propietario. O sea, como yo aparecía como propietario en registros públicos y ese tercero me compró a mí y yo aparecía en registros como dueño, entonces ese tercero compró de buena fe, porque compró del propietario de registros. ¿De acuerdo? Me siguen, ¿cierto? Entonces, hasta ahí estamos claros. Entonces, el Tribunal Constitucional dice en esa sentencia, histórica sentencia, además hay un libro que se ha escrito sobre eso con varios autores, no recuerdo el nombre del coordinador del libro, pero escribieron muchos profesores de Derecho Civil. El TC dice algo súper interesante, ¿eh? Fíjense, el TC dice, ese estándar de buena fe debe vincularse únicamente a que tú hagas un adecuado estudio de títulos, es decir, a un adecuado análisis de documentos, o además tienes que verificar la posesión. Entonces, el TC va mucho más allá, porque hasta antes de esa sentencia, amigos, la Corte Suprema decía, ¿a quién la has comprado? Juez, he comprado a quien aparecía como propietario en registros. Entonces, los jueces decían, ¿has hecho estudio de título? Sí, buena fe. Punto. Se te protege. Y ahí moría el asunto. En cambio, el TC ha ido más allá, porque no solamente se ha hecho
un desarrollo, un entendimiento, un análisis de que se tienen que estudiar los títulos. ¿Qué es estudiar los títulos? Estudiar los documentos, estudiar lo que está en el registro. Sino que el Tribunal Constitucional dice, también tienes que verificar la posesión. Entonces, a partir de esa sentencia, la lógica es la siguiente. Si yo, A me vende a mí, en mi mismo ejemplo, ¿de acuerdo? A me vende a mí, yo soy nuevo propietario, yo inscribo en registros públicos mi derecho, todo bien. Luego yo le vendo a este tercero, ¿de acuerdo? Le vendo a este tercero. Este tercero tiene que hacer dos cosas. Primero, tiene que estudiar el título, tiene que estudiar que yo aparezca como propietario de registros, tengo que darle yo todas las facilidades, toda la documentación. Y segundo, ese tercero tiene que verificar que yo tengo la posesión del bien. ¿De acuerdo? Solamente con la comprobación de esos dos análisis, de esas dos cuestiones, ese va a ser un tercero adquirente de buena fe y por ende, cuando quieran atacar mi título con el primer vendedor, no le va a alcanzar la sentencia a ese tercero. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasaba y cuál es la razón de este caso que llegó al Tribunal Constitucional? La razón es la siguiente, que yo, Mafia Orellana, yo era propietario en registros. Como acá hay una mafia, la mafia que hacía, oye, te hago propietario yo el Chipana a través de actos ilícitos. Ya, bacán. Pero el verdadero propietario está en la casa, posee el bien, no sabe nada de que estamos haciendo estos actos ilícitos, todo este enmarañado ilegal para transferir su titularidad registral a terceros y nunca se va a enterar. Se va a enterar cuando venga la orden de desalojo. Entonces yo el Chipana aparezco en registros como propietario, pero nunca he tomado posesión del bien, nunca he hecho nada. Entonces, como nosotros somos una organización criminal, vamos a agarrar a un tercero. Y al tercero le vamos a decir, oye, te voy a transferir, yo el Chipana le transfiero a ese tercero. Entonces, cuando venga ya, porque va a venir la justicia, la policía, todo va a en un momento va a explotar, el acto primigenio de transferencia solamente me va a alcanzar hasta mí. Y tú, tercero, te vas a quedar con la propiedad de la casa. O sea, vamos a poder salvaguardar los bienes. Miren hasta dónde la habilidad ha ido de esta organización criminal, ¿no? Entonces, esos terceros que adquirían, nunca siquiera tomaban posesión, no, nada. Solamente aparecían como propietarios en registros, calladitos, hasta que pase un número de años y ahí empezaban a vender. Y los que eran propietarios legítimos, reales, que nunca siquiera se habían enterado de todo este asunto, recién se enteraban que ya no eran propietarios cuando les llegaba la conciliación previo al análisis, al inicio del proceso de desalojo. Entonces, una de estas personas, que lamentablemente no logró justicia en la vía civil, llega hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional le dice, oye, quiero presentar esta acción porque mira, ese tercero que realmente figura en registros públicos como propietario, no se le debe proteger porque no es de buena fe. Y ahí es donde el Tribunal Constitucional entra a analizar y dice, oye, ¿tienes buena fe o no tienes buena fe? Sí tengo buena fe, porque yo he inscrito en registros todo. Y además le he comprado a Joel Chipana. Joel Chipana figuraba como propietario en registros, hecho adecuado estudio de títulos. Sí tengo buena fe. Y ahí el Tribunal Constitucional le pregunta y le dice, una pregunta, ¿quién tenía la posesión del bien en el momento en el que tú has comprado? Y yo el Chipana, que era el que le he vendido, yo no podía probar la posesión, porque todo era amañado, era papel. Entonces, el verdadero propietario real sí podía mostrar la posesión. Servicios de públicos pagados, fotografías, video, todo lo que un verdadero propietario puede generar en su propiedad, en la posesión de su propiedad. Entonces, el Tribunal Constitucional dice, no, acá hay un argumento razonable para entender que ese tercero no adquirió de buena fe, sino adquirió en mala fe. Porque cualquiera que quiera adquirir en buena fe no solamente debe hacer un estudio de títulos, sino también mínimamente lo que tiene que hacer es verificar la posesión del bien. Entonces, esa sentencia, amigos, yo la sugiero que ustedes la revisen porque es absolutamente necesario que ustedes puedan entender cómo el Tribunal Constitucional ha ido más allá en el entendimiento del concepto de buena fe, porque ya buena fe no solamente es revisar documentos, ahora buena fe también es verificar la posesión. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esos elementos de juicio que uno debe tener en cuenta. Ahora, otro tema vinculado a este sistema de transferencia de propiedad también. Decía yo hace un momento que hay un debate desde siempre
entre los profesores de derechos reales y los profesores de obligaciones de contratos, ¿no? Para el profesor de derechos reales, lo más importante siempre va a ser el enfoque que ellos le dan a todo este fenómeno y para los profesores de contratos lo más importante va a ser pues el título, el instrumento, ¿cierto? Me piden que repita la sentencia del TC que acabo de explicar. La sentencia es 0018-2015, pero si no se acuerdan el número, muy sencillo, en Google, en el buscador de Google, pongan caso tercero adquirente de buena fe, Tribunal Constitucional. La primera opción que les salga es la sentencia que ustedes les sugiero que puedan descargar y la puedan leer. A quienes forman parte del curso gratuito que estoy dando, igual les vamos a enviar la sentencia para que lo tengan también, ¿de acuerdo? Tenemos todo ese material con nosotros. Seguía hace un momento, seguía diciendo lo siguiente, ¿no? Miren, hace 2022, me parece, 2022, ustedes saben que existen los plenos casatorios nacionales, ¿cierto? Artículo 400 del Código Procesal Civil, y existen también los plenos jurisdiccionales locales, ¿no? Que convocan, por ejemplo, las Cortes Superiores de Justicia, etcétera, ¿no? No son plenos casatorios que convoca la Corte Suprema, sino son plenos jurisdiccionales, ¿ok? Yo recuerdo que fui invitado a un pleno jurisdiccional el 2019 para discutir un tema de leasing, que me invitaron a Piura a manifestar mi postura, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en estos plenos jurisdiccionales? Los jueces de las salas se reúnen una vez al año y plantean preguntas que en esas reuniones van a debatir a efectos de poder adoptar un criterio uniforme, ¿de acuerdo? En el 2019, por ejemplo, se convocó a este pleno con varias preguntas de familia, ¿no? También de temas de contratos, de responsabilidad civil. A mí me invitaron a una mesa que estaba enfocada sobre si los accidentes causados por vehículos objeto de leasing, ¿quién es responsable ahí? ¿Solamente el chofer o también es responsable el banco? Porque recuerden que cuando tú tienes un bien en leasing, que es un arrendamiento financiero, lo que tú estás haciendo es pagar al banco una especie de renta por el bien. Entonces, el propietario real del bien es el banco, no eres tú. Al final de todas esas cuotas, el banco te da una opción de compra. Te dice, ¿quieres comprar el bien? Si quieres comprar el bien, todo lo que me has pagado como renta ya no va a ser renta, sino va a ser parte del precio. Solamente me tendrás que pagar una diferencia. Entonces el debate estaba en eso, ¿no? Oye, los accidentes de tránsito que se producen con estos vehículos objeto de leasing, ¿el banco también es responsable? Entonces, la Ley General de Tránsito, ¿qué dice? Es responsable pero el accidente el chofer, pero el propietario también de manera solidaria. Entonces, yo expuse la tesis, evidentemente, que tú no te puedes zafar de esa solidaridad. Yo decía las clases anteriores, ¿no? De la solidaridad nadie te saca. La solidaridad es fuerza para el cobro. Si tengo tres deudores, o en este caso dos deudores, el chofer y el banco, ¿a quién vas a demandar por los daños que ha generado ese vehículo? ¿Al chofer o al banco? Obviamente al banco, pues, porque el banco tiene espalda financiera para pagar lo que tiene que pagar. Entonces yo expuse esa tesis, ¿no? Dicen, oye, la solidaridad no puede salir de la solidaridad, está en la ley, ¿no? En cambio, otros profesores decían, que fueron invitados ahí, no, es que hacían una interpretación, digamos, mucho más general, ¿no? Y decían, no, en realidad el tema del listing es un tema financiero y el único responsable debe ser el conductor, ¿no? Al final, en la votación se ganó 70 y tantos votos contra 5, ¿no? Mi posición ganó. Entonces, fueron casi 80 jueces y como 70 votaron por la tesis que yo dije y los otros jueces por la otra tesis y algunos en silencio, ¿no? Pero como los bancos nunca pierden, posteriormente se generó una modificación en la Ley General de Tránsito y se estableció que los bancos no son responsables, increíble, ¿no? Los bancos no son responsables por los accidentes de tránsito que causan los vehículos objeto de leasing, ¿no? Que ellos nunca pierden, ¿ah? Nunca pierden. Yo sé que ningún banco me va a contratar para una consultoría, pero no importa, yo tengo que decir lo que pienso, ¿de acuerdo? Y es una posición personal que yo tengo, ¿sí? Entonces, estos plenos nacionales, el 2022 se generó un pleno nacional muy interesante. Fíjense la pregunta. La pregunta que subyace es la siguiente. Dice,
solamente enfocado en mejor derecho de propiedad. Solamente la pregunta sirve para casos de mejor derecho de propiedad, proceso judicial de mejor derecho de propiedad. No sirve para otros procesos, doctores. Ojo con esa precisión, ¿de acuerdo? La pregunta que se hizo, o una de las preguntas que se hizo en ese pleno fue la siguiente. En un proceso judicial de mejor derecho de propiedad, ¿a quién se le debe dar la razón? Decían, ¿no? Y planteaban dos opciones. Al que posee el bien, al que posee el bien, pero no inscribe su derecho en el registro, o al que inscribe su derecho en el registro, pero no posee. Entonces, aquí estábamos, doctores, en una clara discusión sobre reales versus obligaciones, ¿no? Hay una famosa tesis de Alfredo Bullard cuando él era, creo que fue su tesis de bachiller o de abogado, que justamente era este conflicto, ¿no? Derechos reales versus obligaciones, incluso se llama el libro, ¿no? Entonces ahí planteaba una tesis interesante porque él decía, ¿cuál prima sobre cuál, no? Entonces, este pleno del 2022, doctores, planteó esa pregunta. Entonces, cuando sale la pregunta, todos los profesores de ambos bandos empiezan pues a hacer conversatorios, empiezan a escribir. Se genera pues todo un escenario de debate muy interesante, ¿no? Y de tiempo en tiempo hay estos debates, pues, ¿no? Lamentablemente, en los últimos años los debates no son frente a frente, porque muchos profesores no quieren debatir, ¿no? Y lo cual me parece que está mal, porque en realidad uno tendría que exponer sus ideas libremente, y ya el que escucha, pues sacará la conclusión y ver a quién apoya, pues, ¿no? Yo creo que los debates son una de las maneras más sanas de poder generar conocimiento, pero muchos no quieren, ¿no? Muchas personas, muchos profesores, le rehuyen al debate. Y está todo bien, no pasa nada. No hay que criticar, no hay que decir, es una decisión, uno es libre, hace lo que quiere. Entonces, los profesores de derechos reales decían, obviamente, pues tiene que preferirse la posesión. Es decir, en ese debate se le tiene que dar la razón al que posee, porque la pregunta de fondo es, ¿quién es más diligente? ¿El que posee o el que inscribe en registros? Yo sé que acá ustedes van a tener posiciones disímiles, ¿ya? Yo sé, ¿no? Porque además es muy complicado esto. ¿Quién es más diligente? Pues realmente, ¿quién es más diligente? ¿El que toma posesión o el que llega a registros? ¿No? Obviamente será súper diligente el que tiene las dos. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando asesoramos estos temas en la oficina, ¿qué es lo que hacemos? Con dos personas, ¿no? Oye, yo voy a ir a la notaría con mi cliente y el otro abogado va a ir con su cliente también. Cuando se vaya a firmar el documento y cuando se vaya a entregar el cheque, en ese mismo momento tiene que haber un representante de ambas partes en el inmueble. Y el representante mío, que yo estoy comprando la casa, tiene que estar con un cerrajero. Entonces, firmamos el documento, la escritura, se entrega el cheque, llamamos en ese momento y se tiene que dar en ese momento que mi representante entre en la casa, le cambie la chapa y tome posesión del bien. Esa es la forma más sana, más diligente de adquirir una propiedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a veces estás en la notaría, firmas, das el cheque y dice, hijito, en la tarde nos vemos a las 3 para que te demos la llave. Y tú vas a las 3 y nunca se aparece el vendedor. Y ya te hizo perro muerto. Y ya tú ya entregaste cheque. Por lo menos la mitad del cheque, ahora la mitad del precio ya has entregado. Entonces no se genera ahí, digamos, una verdadera transferencia de la propiedad, porque claro, tienes la escritura, pero ya la escritura hasta que llega a registros y mientras entres al inmueble como propietario vas a tener que entrar a un desalojo y ¿cuánto dura un desalojo? 2 años, ¿no? Estas cosas no están en el código, estas cosas uno las aprende en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, en ese pleno, doctores, profesores de reales decían, debe primar el que tiene la posesión, ¿de acuerdo? Y la otra tesis dice, no, debe primar el que está en registros. Ahora, este debate de autores se define utilizando normas que están en el Código Civil y normas que están plenamente vigentes. ¿De acuerdo? Plenamente vigentes. Y acá yo voy a invocar claramente el artículo 1135, 1136, que está en el libro de obligaciones.
que va a plantear la discusión sobre una concurrencia de acreedores. ¿Qué dice esos artículos? Dice en el caso de los bienes inmuebles, ¿a quién se le debe preferir? Se le debe preferir a la persona que haya inscrito su derecho de buena fe en el registro. Con esa respuesta, obviamente gana obligaciones, pues, doctores. Obviamente gana obligaciones, porque es una respuesta por lo demás evidente, ¿no? Pero ¿qué pasó en este pleno? En este pleno lo que ocurrió, lamentablemente, desde mi perspectiva, y esto no quita en nada, porque yo enseño derechos reales en la universidad también, pero también doy siempre las dos posiciones, ¿de acuerdo? No solamente doy mi posición. Es más, en mis cursos yo pido que lean autores que no comparto yo en su posición, porque tienen que leer todo, ¿no? No solamente van a leer lo que yo creo, tienen que leer lo que otros también piensan. Entonces, la pluralidad que uno debe procurar. Ese pleno de 2022, autores, dijo, en un proceso judicial de mejor derecho de propiedad, se le debe preferir a quien tiene la posesión del bien, porque ese es más diligente. Ese es el pleno, y esa es la respuesta que se ha dado a ese pleno, doctores, año 2022, que ha generado un gran revuelo conceptual y una crítica fuerte también, ¿no? Para mí la crítica más evidente, doctores, en este caso es muy sencilla. Los plenos jurisdiccionales no pueden ir sobre la ley, ¿de acuerdo? Porque la ley es fuente formal del derecho. La fuente formal del derecho no es la opinión de un juez o de un grupo de jueces. Además, otra cosita que no es menor, ¿ah? Los jueces solamente se deben al respeto a la Constitución y a la ley, a nadie más. Por eso hay que entender la verdadera función que cumple un juez en nuestro sistema. No, ese es un juez de primera instancia. No tienes idea del poder que tiene un juez de primera instancia. El juez de primera instancia te da la cautelar y se acabó. Se acabó la historia. Porque esa cautelar puede durar años. Puede inmovilizarte las cuentas, puede hacer que una empresa pueda quebrar, puede evitar futuros ilícitos, puede evitar que el derecho no se pueda realizar cuando salga la sentencia definitiva. O sea, los jueces de primera instancia tienen un poder brutal, doctores, ¿ah? Y estoy hablando en la vía civil, ni qué decir en la vía penal. Son los que dan las prisiones preventivas. Ustedes saben ya de quiénes estoy hablando, ¿no? Entonces, la tarea del juez es esencial en este sistema, pero también es esencial entender que la fuente formal del derecho, primigenia fuente del derecho es la ley en nuestro sistema. Nosotros no somos del common law, ¿ah? En el common law la fuente de derecho es la jurisprudencia. Por eso en los procesos invocan casos anteriores. En el caso tal versus tal se dijo esto, mi caso es parecido a ese caso. Entonces usted, juez, tiene que sentenciar en esos términos. Empezando por el leading case, Marbury versus Madison, que todos lo hemos estudiado en el constitucional. El derecho anglosajón tiene como fuente formal del derecho la jurisprudencia. Nuestra fuente formal es la ley. Entonces, si hay una opinión de un grupo de jueces versus lo que dice la ley, cualquier juez de la República puede señalar, me debo al respeto y aplicación de la ley. No voy a aplicar estos plenos jurisdiccionales. Recuerden además otra cosa, autores, que los plenos nacionales no tienen ese carácter de precedente de observancia obligatoria que tienen los plenos casatorios nacionales. ¿De acuerdo? Ahora, yo no puedo dejar de desconocer la importante labor de unificación que tienen estos plenos nacionales. Es un trabajo que se hace todos los años, es un trabajo importante. Pero considero, y esta es la posición que yo tengo, que la decisión de un pleno nacional no puede ir sobre la ley, porque el orden de aplicación siempre tiene que ser, primero tengo que aplicar la ley. Cuando la ley no es clara, recién ahí puedo yo invocar y aplicar estos criterios de unificación jurisprudencial. Recién ahí. Pero si tengo la ley clara que me dice primero es este y luego este, ¿cómo yo voy a hacer caso a un grupo de jueces que son muy importantes en nuestro sistema, pero que están yendo en contra de lo que dice la propia norma? ¿De acuerdo? Entonces acá les dejo esa mención, doctores, sobre específicamente este proceso judicial de mejor derecho de propiedad. ¿De acuerdo?
Bien, a ver, creo que ya estamos con la hora. Van a ser las 9. Creo que ya son las 9, no sé qué hora, ni siquiera sé a qué hora es. Ya pasaron las 9, creo, ¿no? Ya, no importa, no importa, nos quedamos unos minutos más. Miren, doctores, acá hay más temas. He querido explicar este tema de la transferencia de propiedad. Y ojo que no he hablado ni siquiera de la transferencia de propiedad de los muebles, ¿ah? Pero sí espero que estas ideas sobre transferencia de propiedad ustedes la tengan clara, ¿no? Una cosa es el marco general abstracto que establece el código y otra cosa es lo que tú quieres y lo que tú necesitas lograr. Lo que tú necesitas lograr es inscripción en el registro y posesión. Eso es lo que necesitas lograr, ¿de acuerdo? Por último, para terminar esta sesión, mucho ojo con el artículo 1549 del Código Civil. El 1549 del Código Civil está en el libro de fuentes de las obligaciones, específicamente en el tema vinculado a la compra-venta, ¿de acuerdo? A la compra-venta. 1549 del Código Civil. Este es un súper artículo. En mi Código Civil, cuando ustedes lleguen a ese 1549, van a encontrar un QR donde hay un artículo que yo he escrito, creo que está en 40 páginas, comento un solo artículo, que es ese 1549, ¿de acuerdo? Quienes no tienen mi Código Civil pueden escribir y pueden adquirir el Código Civil, creo que nos queda 20 ejemplares, se han vendido 2000 ejemplares, casi 2000 ejemplares, ojalá podamos sacar una nueva edición también con más información, pero esa ha sido una gran alegría porque ese código tiene 100 videos, y tiene como 50 artículos, texto que hacen como 1000 páginas en PDF, comentando varios artículos del Código Civil, ¿no? Entonces, quieran adquirir ese código, pueden escribirnos al número que se han inscrito a este curso, ¿ok? Ese artículo, amigos, tiene una referencia muy interesante porque dice, la compra-venta se perfeccionará, ¿de acuerdo? O sea, textualmente dice, ¿no? Acá tengo el artículo, miren. Artículo 1549 del Código Civil y con esto termino. Miren, dice, es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad. Este es mi Código Civil, acá lo pueden ver, ¿no? Está, un ejemplar. Es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de propiedad. La pregunta es, ¿qué diablo significa perfeccionar? Y acá hay dos posiciones, teórica y práctica, ¿de acuerdo? Teórica, ¿qué significa? Que el 1549 debe entenderse en los mismos términos que el 949. La sola obligación de enajenar te hace propietario. En ese momento, doctores, se transfiere la propiedad, se agota la obligación del vendedor de transferir la propiedad, de perfeccionar la transferencia, porque ya hay una sola obligación de enajenar. Es un solo momento, no son varios momentos, o no es un momento dilatado en el tiempo, continuo, no. Es un solo momento. Solo obligación de enajenar. En ese segundo hay transferencia de propiedad. El perfeccionamiento entonces debe entenderse como la ocurrencia de ese momento. Me obligo a transferirte la propiedad. Acepto, Joel, eres propietario. Se acabó. No hay más. Esa es la respuesta teórica a la luz de lo que dice el código. Pero en la práctica, autores, sabemos que no es así. En la práctica tú necesitas contrato, minuta, escritura pública, registros públicos, posesión. Joel, ¿qué es más importante? ¿Inscripción en el registro o posesión? Para mí, inscripción en el registro. Porque con la inscripción en el registro, inicio un proceso de desalojo y te saco. En cambio, si tengo posesión y no tengo inscripción en el registro, el que está en el registro me va a sacar a mí, porque yo no tengo título, porque prevalece lo que está inscrito en el registro. Y ahí vamos a entrar a otro debate también. ¿De acuerdo? En todos los casos, lo preferible siempre es registro y posesión. Esa es la forma. Y cámbiale la chapa. Cámbiale la chapa. Tienes que ir con tu cerrajero, con tu chapa nueva, aunque sea, mete a alguien, a algún familiar, mételo a que viva ahí. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa también, doctores,
y nos han llegado casos de ese tipo, donde departamentos nuevos ya han sido vendidos, ya han sido pagados incluso, y el mismo departamento ya lo vendieron a un tercero. Por algo muy sencillo, porque por ejemplo, cuando tú compras en planos y pagas, ese departamento vale, digamos, 100, pero cuando ya está construido todo, ese departamento ya no vale 100, vale 120. Entonces, la empresa inmobiliaria, ¿qué prefiere? Mejor le vendo al que me paga 120. Ya toma, toma, te voy a devolver tus 100, te dice. Pero en el contrato, para colmo, no hay penalidades, no hay cuestiones que uno debería incluir en el contrato, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que los anglosajones tienen. Hay una teoría que se llama, el nombre puede sonar contradictorio, pero es interesante, ¿eh? Se llama la teoría del incumplimiento eficiente. Dice, existen incumplimientos que son eficientes, ¿no? Yo no logro entender esa teoría porque en todos los casos a mí me parece que hay un incumplimiento tal cual que tiene que responder a una indemnización por los daños que correspondan y activarse un mecanismo judicial para que pueda ordenar el pago de ese resarcimiento. Entonces, no sé por qué parte podría haber un beneficio eficiente para las partes, ¿no? Pero hay esta tesis del análisis económico del derecho, este, que a propósito, nunca en mi vida he visto una sentencia que aplique análisis económico del derecho en el Perú, nunca. Estoy hablando en el plano civil, ¿no? Ni creo que haya, ¿no? Pero si uno lee los artículos de análisis económico del derecho, son súper interesantes, ¿ah? Súper chéveres, ¿no? Cuando las cosas hablan, el res ipsa loquitur, ¿no? Y además los autores que escriben sobre esto, sus títulos son bien bacanes, ¿no? Vistiendo un santo para desvestir a otro santo, ¿no? Cuando las cosas hablan, el incumplimiento eficiente, ¿no? Y nombres súper interesantes, te llama la atención, ¿no? Pero en realidad esas teorías que uno las tiene que leer, porque es evidente que uno tiene que tratar de leer todo lo que pueda, en un plano práctico, autores, no se aplica en el país, en nuestro país. Código Civil, mi hermoso Código Civil que te va a llevar de viaje por el mundo si lo estudias bien, y suficiente, y la doctrina y la jurisprudencia de Corte Suprema. ¿De acuerdo? Esas son nuestras fuentes, hay que enfocarnos ahí, y este curso está enfocado precisamente en darles esas herramientas. ¿Sí? Bien. Bien, doctores. Este, vamos a dejar esta sesión aquí, ¿de acuerdo?